Bueno, pues comenzaría explicando un poco sobre la globalización, pues poco a poco por políticas internacionales, nacionales, se dieron cuenta que era más factible que un país produjera el bien en el que era más competitivo. Y entonces, como tú eres más competitivo en ese bien, tienes la capacidad de darlo más barato y entonces todos nos beneficiamos, ¿no? Y yo te doy este bien y cada quien se fue especializando. Eso fue lo que sucedió en el comercio internacional. De hecho, empezó a partir de casi 1800, más o menos, fue que se empezó a dar. David Ricardo tenía la idea de que a través de una ventaja competitiva y una ventaja comparativa, tú podías alcanzar a través, bueno, como nación podías alcanzar grandes ganancias y entonces, pues cada nación iba a aportar o a dar o generar lo que era más eficiente, ¿no? Y desde esa época se comenzó a dar lo que fue bueno, el inicio de esta globalización, que bueno, pues estamos viendo que realmente ese sistema ya está muy desgastado ahora, ¿no? Cuando yo todavía estaba en clases no se veía aún el desgaste de ese sistema, pero pues ahorita ya lo vemos cada vez más, sobre todo, por ejemplo, con el tema del Brexit, ¿no? Donde tenemos una Unión Europea unida y bueno, se están dando cuenta que las políticas internas de un país a otro afectan tanto a las naciones que están decidiendo pues volver a ser más economías cerradas que abiertas, ¿no? En una globalización todas las economías están abiertas, quiere decir que todas las economías están muy interrelacionadas, lo que hace una nación afecta en otra, ¿no? Entonces, por eso es que en esta diapositiva pues les pongo aquí, ¿no? Factores económicos exteriores van a influenciar a la economía y la política económica. Sobre todo la tasa de interés de Estados Unidos pega mucho en el mercado internacional y pues obviamente también afecta el tipo de cambio. La moneda internacional es el dólar. Quiere decir que muy fácil, yo tengo pesos, puedo tener pesos colombianos, puedo tener yens, puedo tener libras esterlinas, creo que es así como creo que algo así es. Bueno, cada quien tiene su moneda. Para poder comprar bienes en el extranjero tengo que pasar o hacer el tipo de cambio de mi moneda a dólares para poder hacer compras internacionales, ¿no? Por eso le llaman la moneda internacional, porque realmente es la moneda en la que se realizan las compras. Pero bueno, cada vez China está comenzando pues a estar incómodo con esta política. Yo creo que varios países, ¿no? Pero sobre todo se ve en China. ¿Por qué? Porque pues el dólar es bastante inestable. Entonces, una inestabilidad en una moneda indica pues obviamente que los precios cambian bastante en el mercado internacional. De hecho, pues yo creo que una de las principales como competición que tiene China ya en este momento, pues es el tema de eliminar al dólar como moneda internacional. Y bueno, pues obviamente querrán su moneda. Mm, la verdad es que falta mucho, chicos. Bueno, no falta tanto, pero falta para que ustedes tengan la materia de logística. Bueno, esos son los administradores, los contadores no la llevan, pero yo doy la materia de logística. Y hay un documental que yo les pongo sobre China, sobre la ruta de la seda. Si alguien tiene curiosidad, pues verlo, qué está pasando. Creo que ya antes se los había comentado, para que vean cómo la hegemonía de China está comenzando a emerger, ¿no? Y bueno, entonces ese es como un contexto sobre la globalización y por qué es importante también tomar en cuenta el tipo de cambio cuando hacemos negociaciones internacionales, y es lo que vamos a ver en esta parte de la unidad. Bueno, cualquier economía dice aquí que está relacionada con el resto del mundo y la forma en la que está relacionada son de dos maneras, a través de las finanzas, esta, y del comercio. Vamos a ver que en la balanza comercial tenemos una cuenta corriente y una cuenta de capital. Ay, nada más que estoy poniendo casi la misma. Lo voy a poner distinto.
La balanza comercial habla sobre la contabilidad internacional, ¿no? Así lo podemos resumir de manera rápida. Hoy la vamos a ver, hoy la vamos a conocer, pero a ver, tenemos entonces que la balanza comercial está constituida por la cuenta corriente. Esta es la cuenta corriente. Y tenemos también la cuenta de capital. Bueno, pues ¿en qué consiste esta balanza de pagos o esta balanza comercial? Pues habla de esos intercambios, digamos, de activos corrientes del mercado internacional. Si son activos corrientes, quiere decir entonces que son muy líquidos. Por ejemplo, ya les había yo hablado que, por ejemplo, una casa no es tan líquida como lo es pues una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, en la cuenta corriente y en la cuenta de capital van a aparecer esos intercambios de bienes y servicios, hablando de la cuenta corriente, aquí bienes y servicios, obviamente internacionales, y la cuenta de capital van a ser instrumentos financieros, ¿no? Pero recuerden que son muy corrientes, ¿no? O sea, muy, muy líquidos. Instrumentos financieros. No sé si lo escribí bien. Bueno, pues entonces cuando hablamos al final de las dos grandes vías, bienes y servicios, que se van a reflejar en la cuenta corriente y las finanzas que se van a reflejar en esta cuenta de capital. Vamos a comprender de manera introductoria la primera, que es la de bienes y servicios. Bueno, pues quiere decir que una parte de la producción de nuestro país se exporta. ¿Se acuerdan? Voy a borrar todas mis indicaciones que tengo ahí. ¿Se acuerdan de nuestra ecuación fundamental de la macroeconomía? No sé si se acuerdan. Que tenemos, déjenme ponerlo como en amarillo. Tenemos, por ejemplo, el consumo de los hogares, más la inversión de las empresas, más el gasto del gobierno. Y también hablábamos de las exportaciones netas. Las exportaciones netas eran las exportaciones menos las importaciones. Bien, pues entonces esto nos está indicando que nosotros vamos a generar una producción que se va a vender en el extranjero. Esta producción que se vende en el extranjero, lo voy a poner aquí, que se vende en el extranjero, van a ser nuestras exportaciones, ¿no? Este tema de aquí. Y también nosotros compramos una cantidad de bienes y esas van a ser nuestras compras. Creo que ya lo habíamos platicado, pero bueno, nada más quería que quedara más claro. Entonces tenemos entonces que las exportaciones van a ser esas ventas que hacemos a otros países y las importaciones van a ser las compras que realizamos a otros países. Entonces, sí es cierto que hay algunos bienes que se consumen en nuestro país, también hay otros que son producidos fuera de él y bueno, pues son importados. Bueno, vamos a verlo de dos puntos de vista para entender para entender este párrafo que tienen aquí. Van a representar nuestras importaciones y nuestras exportaciones. Aquí nada más voy a aclarar un punto. En terminología yo creo que queda claro, pero por si acaso. Ok, vamos a pensar que este país de aquí, este país va a ser Japón. Voy a poner aquí a Japón.
Y bueno, este de acá va a ser México. Nosotros realizamos compras. Realizamos compras que se van a representar por las importaciones. Para nosotros son compras, pero para Japón son ventas. Y entonces para Japón serían exportaciones. Sí, chulo, ahorita. Ahí voy. Sí, sí hay clase. Ve prendiendo tu lap. Ahorita creo que están en junta, yo no pude asistir. Ahí voy, chula. Prende tu compu. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok, entonces tenemos que las compras que hacemos nosotros van a ser ventas para Japón. Y si para nosotros son importaciones, para ellos van a ser exportaciones, ¿no? Para nosotros van a ser importaciones. Para ellos van a ser exportaciones. Aquí voy a poner. Y bueno, lo que son ventas para nosotros serían exportaciones, pero pues ellos lo van a importar. Nada más quería que quedara clara esa terminología. A lo mejor ya la tenían clara, pero solo quería explicarla mejor. ¿En esta parte tienen duda? No, Miss. Ok, bueno, pues este es como nuestra introducción al mercado de bienes. Vamos a ir comprendiendo un poco más qué sucede con el tipo de cambio. Bueno, pues van a haber países que participan más en el mercado internacional que otros. Cuando hablamos de la cuenta corriente, de los bienes y servicios, si se empieza a cortar, me dicen porfis, ¿no? Me estoy moviendo de lugar. Aquellos países que no exporten tanto van a ser países cerrados, ¿no? Más cerrados. Eso quiere decir, bueno, que no van a tener tanto movimiento en el extranjero y por eso les llamamos cerrados. Pero aquellos países que exporten mucho, pues se les llaman que son unas economías abiertas. Por ejemplo, en comercio internacional para México existe algo, a ver, déjenme anotar aquí nada más. Existe algo que se llama IGI. Vamos a hablar qué es el IGI. Bueno, vamos a poner IGE. La IGE es el Impuesto General de Importación y Exportación. Cuando nosotros queremos importar o exportar un producto, nos cobran el IGI. Y de hecho hay una tarifa. Hacemos una clasificación de las mercancías y a eso se le llama clasificación arancelaria. El arancel quiere decir que nos va a indicar cuál es la cantidad de IGI que vamos a pagar. Entonces, la clasificación arancelaria nos puede dar, por ejemplo, un 0, aplicando tratado internacional, por ejemplo, en un bien, y de los más caros que yo he visto es de un 50%. ¿Y saben qué los he visto? En estos autos que son de venta, bueno, que tú compras en Estados Unidos, lo he visto en estos también, que tienen hasta un 30% también. Por ejemplo, los celulares tienen un 20% de IGI. Eso quiere decir que de su valor comercial, yo lo compré en, no sé, ya puesto en México en pesos mexicanos, yo compré este celular en el extranjero en 10,000 pesos. Pero me toca un IGI del 20%, quiere decir que no va a costar 10,000 pesos, va a costar 12,000 pesos. Este es el IGI. Bueno, pues en México, cuando nosotros queremos exportar, realmente no hay cuota, ¿no? Lo que quieren es fomentar la exportación. Lo que sí es que muy pocos tienen algunos permisos o certificados que no te permiten sacar la mercancía sin ellos, pero son muy pocos. Y generalmente son para esos bienes como el tequila, que les piden un certificado de origen, porque bueno, pues el tequila es mexicano, ¿no? Entonces te obligan a emitir ese tipo de situaciones.
En algunos productos electrónicos les piden un permiso de la Secretaría de Economía, pero bueno, son cosas mínimas. En cambio, cuando hablamos de exportación, hay muchísimas limitaciones en tanto arancel como en otro tipo de regulaciones. Bueno, y todo esto se los comento en el contexto de México. Pero si hablo de China, en China realmente hay, o sea, hay muchísimo impuesto, pero para exportar. De hecho, por eso cuando en las aduanas abren los bultos en China y traen sus facturas, ves facturas de 1 centavo, de dólar y cosas así, porque bueno, pues como les cobran muchos, bueno, les cobran impuestos a ellos por exportar porque exportan demasiado, entonces el gobierno no te cobra por importar, te cobra por exportar. Es ahí donde ellos recaudan dinero, ¿no? En cambio, aquí en México, pues no exportamos tanto, pero sí importamos. Entonces, ahí es donde está la recaudación en México, ¿no? Por parte del gobierno. Bueno, pues en China, por eso cuando les decía que ustedes abren los bultos en la aduana y se dan cuenta que las facturas, pues no, o sea, con 1 centavo, 2 centavos, o sea, realmente, pues la autoridad no te los acepta así. Tú tienes que pedirle la factura real al cliente porque, pues, en el embarque vienen otros tipos de facturas, ¿no? Y eso sucede, entonces les decía, porque es una economía tan abierta que a ellos les cobran por exportar y no como de aquí de México, ¿no? Que nos cobran por importar. Este país, por ejemplo, que tengo ahí como ejemplo, los Países Bajos, el 60% de su economía son exportaciones, ¿no? Y tendría curiosidad ahorita de ver en China cuál sería el porcentaje. Ok, esto es en relación entonces un poco a la introducción de por qué es importante también comprender una economía abierta y cerrada. Bueno, el gasto de importación va a escapar el flujo circular de la renta. ¿Qué quiere decir? Pues si son importaciones, estoy yo pagándole dinero al extranjero para poder comprar sus bienes. Entonces, retira dinero de la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando compran bienes de otro país, pues entonces tienen que pagar por ellos y es una salida de dinero. A diferencia, por ejemplo, en China, que ellos exportan tanto, pues realmente son ingresos para el país. Entonces, también es importante comprender esta situación en las economías abiertas y cerradas. Ok, cuando nosotros entonces vendemos mucho o exportamos mucho, lo que está sucediendo es que estamos teniendo muchos ingresos en la nación. Por eso muchos de los programas en México se encargan como última fase, cuando tú vas, por ejemplo, a una Secretaría de Desarrollo Económico, te apoyan muchísimo para que tú crezcas como empresa, pero su última fase pues es generar exportadores, ¿no? Porque son los que también, pues no, más bien también, realmente los ingresos de una nación ahorita en un mundo tan globalizado pues es a través de las exportaciones. Ok, bueno, pues por eso es importante conocer esta parte de la economía abierta y cerrada. Ay, no más déjenme cambiar. Ay. Ahora sí vamos a comprender un poco de los precios, así quiero que pongan un poco de atención. Eh, Cuando un bien de una nación es más barato que el de mi nación, mis residentes, mis ciudadanos van a preferir comprar el otro. Entra a tu clase, por chula. Ahorita te mando el link. Entonces, como los precios del otro país son más baratos y van a comprar mejor ese bien, realmente yo como empresa mexicana voy a tener pérdidas, no voy a tener tanta demanda como lo tienen las importaciones, por ejemplo. Por eso es importante comprender este, el tipo de cambio. De hecho, es el tipo de cambio el que nos va a marcar esta situación que les estoy comentando.
Una reducción entonces en los precios de nuestros competidores va a favorecer a que pues les compren más dinero, bueno, más bienes a ellos, ¿no? Y ellos obviamente pues generen más dinero. Y entonces nuestras importaciones van a aumentar, quiere decir que como nuestros bienes están más caros a comparación del resto, pues entonces vamos a preferir comprar importaciones y vamos a gastar dinero en el extranjero. Ok, pues cuando hablamos de que el valor de mi moneda sube o baja, va a depender del tipo de cambio. Un tipo de cambio a la alza lo que genera es que mi moneda realmente se vea mucho más barata. Y entonces me compren más bienes y quieran importar en mi país. El problema de México es que en México muchos de los bienes requieren productos de importación. Cuando sube ese tipo de cambio, los bienes de importación están más caros, entonces producir resulta más caro. Y bueno, esa es como una de las contradicciones que vive México, ¿no? Realmente podríamos decir que podría vender más con un tipo de cambio más bajo, ¿no? Digo, bueno, más, una paridad más alta, ¿no? Me estoy refiriendo a ver de 15 pesos en 20 pesos, pues voy a vender más. El problema es que en México muchos de los insumos son importados. Disculpen, chicos, estoy haciendo algo. Bueno, pues entonces, así es como podemos comprender el comercio internacional. En relación a la cuenta corriente. La segunda cuestión que tendríamos que analizar ahora serían las finanzas, que ya les hablaba que son esos instrumentos financieros. Ahora, de manera internacional, tú como ciudadano, como familia, como hogar, como nos ve la macroeconomía y también como empresa, es muy fácil que tú puedas adquirir otros bienes financieros en otros países. Entonces, el comprar una cartera de valores de deuda en otro país significa también un intercambio de dinero. Ya no va a ser en bienes y servicios, pero sí en instrumentos financieros. Por eso coloco aquí que algunos gestores de carteras buscan rendimientos en todo el mundo. Y bueno, pues a lo mejor encuentro bonos en Alemania y otros bonos en yenes en Japón que son bastante redituables. Entonces yo genero un portafolio internacional y es ahí también donde se ven los intercambios en mi cuenta de capital. Y bueno, esa sería como nuestra introducción al mercado internacional. No sé si aquí tengan alguna duda. No, Miss. Vale. Voy a quitar esto. Miren, veo que tengo 3 minutos. Lo voy a quitar y me voy a salir de la reunión para que volvamos a entrar y voy a explicar la balanza comercial más detalladamente y también el tipo de cambio. Y ya ahí ya cerramos la clase, ¿vale?